Ser un viernes de noche, acá estamos para la gloria de Dios. ¿Cuántos vienen con hambre y con sed de la palabra? Gloria a Dios. Rápidamente, tenemos 3 partes de esta conferencia. La primera me toca a mí, luego me sigue el pastor Joel Bogarín, donde va a comentar sobre cuestiones proféticas ya cumplidas y por cumplir. Luego vamos a cerrar con un panel y les pedimos que anoten. Y tenemos una oración, nosotros los que estuvimos preparándonos. Nuestra oración no es que usted salga informado, sino que salga transformado. Amén. Esa es la idea. Padre, te damos gracias por este tiempo. Entregamos toda palabra en tus manos porque al final es tu palabra, Señor. Y pedimos que podamos predicarla con denuedo para que haya convicción y certeza de que tú vienes pronto y que tienes un plan específico para nuestras vidas. Entregamos todo en tus manos en el nombre de Jesús. Y el pueblo dice, amén. Gloria a Dios. Me toca a mí darles algunos detalles básicos del conflicto que todos sabemos que se está viviendo a estas horas en la nación de Israel. Y por supuesto lo quiero hacer a la luz de la palabra de Dios, porque vos y yo, como hijos de Dios, tenemos la obligación de ser conocedores de los tiempos bíblicos de Dios. Y no podemos estar ajenos a lo que está ocurriendo hoy en el Medio Oriente, particularmente en Israel. El pastor Emilio Abreu siempre decía que el reloj del mundo está en Israel. Y si a alguien por ahí no le gusta mucho leer las noticias o no está al tanto, o por ahí vive en el planeta Júpiter y vino de paso, les informo que hoy se está desatando una guerra feroz en la nación de Israel. Y para resumirles de manera corta y bien precisa, hace unas 4 semanas Israel sufrió un ataque terrorista, sorpresivo, a traición, donde se lanzaron unos 5,000 cohetes desde la Franja de Gaza y todos fueron lanzados a la misma vez como metralleta contra su país por un grupo terrorista llamado Hamas, H-A-M-A-S, Hamas. Estos cohetes tenían la única misión de asesinar a pobladores de Israel. Y una vez lanzados los cohetes, no contento con eso, los terroristas invadieron desde la Franja de Gaza donde estaban, invadieron principalmente los kibbutz, porque hay muchos kibbutz en Israel que están hacia el sur oeste de Israel, y mataron a mansalva a muchos judíos. Para los que no saben, un kibbutz viene a ser como una cooperativa grande de judíos, una mini ciudad, y tiene como naturaleza la cooperación. Y iban los terroristas, ¿saben lo que es un GoPro? Eso que se filma, se pone acá en el pecho, en el cuello y se filman. Ellos mismos filmaron cuando ingresaban a las casas de los judíos y a puro disparos mataron familias enteras, niños, bebés, padres, madres, abuelos, abuelas, todo lo que había a su paso. Y estos kibbutz judíos se caracterizan por ser lugares súper tranquilos. Son casas que no tienen murallas. Si quieren saber un poco más, la pastora Mari López Moreira estuvo en un kibutz judío. Nosotros con mi esposa conocimos un kibutz judío. No llavean sus puertas. Son personas que se dedican principalmente a la agricultura en pleno desierto, porque Dios bendice aún hasta hoy al pueblo de Israel. Y ellos se comparten todo. Y nos contaban a mi esposa y a mí cuando estuvimos en Argentina hace unas semanas atrás, que hubo un kibutz entero que está a 45 minutos de la Franja de Gaza, que casi 100 personas, 84 personas para ser exacto, vivían en este kibutz, y a las 84 personas le asesinaron los terroristas de Hamas. Todos, sin excepción. Entonces, para los que no saben, la Franja de Gaza es una región autónoma dentro de la nación de Israel. Y ahí viven principalmente palestinos árabes. Les voy a mostrar ahí en el mapa, se ve todo lo que ustedes ven de amarillo y rosado es la nación de Israel. ¿Por qué está rosado? Porque esas son regiones autónomas en Israel, ocupados principalmente por palestinos. El rosado más grueso que ven es más cerca de Jordania y de Siria,
Pero esa franja chiquitita que ven del lado izquierdo hacia el sureste de Israel, esa es la franja de Gaza. Y está llena de palestinos que son históricamente enemigos mortales de la nación de Israel. Y esa franja de Gaza, ¿cómo se estableció? Vino como un producto de un acuerdo de paz entre los palestinos dirigidos por Yasser Arafat y los israelíes dirigidos por Yitzhak Rabin. Esta foto que les quiero mostrar fue el acuerdo al que se llegó en el año 1993, propiciado por el presidente Bill Clinton en aquel tiempo. El que ven a mi derecha es el primer ministro israelí que por este acuerdo de paz fue asesinado por un extremista de su propio país. Yasser Arafat, a la izquierda, el que tiene el turbante, ese era el líder de los palestinos, él ya murió hace unos años atrás. Estos son los acuerdos de Oslo, esto se dio en el 93. Este acuerdo es el que dijo que los palestinos podían tener esa región autónoma con un gobierno autónomo. Eso quiere decir que podían tener un parlamento propio, una policía propia, pero no podían tener una milicia propia. Solamente podían los israelíes tener una milicia propia, pero es un gobierno autónomo. Y desde ese entonces, especialmente del 93 en adelante, comenzó a surgir este grupo terrorista Hamás, que realmente son violentísimos. Jamás quisieron ellos la paz con Israel, nunca. Y yo leí el documento del acta fundacional de este grupo Hamás, yo lo leí, son muchas páginas, y le llaman a los judíos cerdos y tienen como misión la desaparición y la destrucción del Estado de Israel y de la raza judía. Le llaman los herejes. Y estos 5,000 cohetes fueron lanzados por ellos y todo el dinero, todo el apoyo, todos los armamentos ellos reciben del gobierno de Irán. Tienen muchos diferentes recursos, pero el gobierno de Irán, con N, es el que principalmente les provee del apoyo. Y sabemos que Irán es el país o uno de los países del Medio Oriente que más odia a la nación de Israel. Y cuando lanzaron esos 5,000 cohetes y murieron los miles de judíos que murieron, desde el parlamento iraní se tocó música, se celebró, se aplaudió y se dio vítores por la muerte y la sangre de los judíos asesinados. Yo no les puedo mostrar imágenes porque son muy fuertes, pero les voy a dar algunos números para que manejen cuáles son los datos a la fecha. 1,500 israelíes fueron muertos en menos de 24 a 48 horas. 1,500 por ese ataque terrorista de Hamás. Mi esposa y yo tuvimos el privilegio de trabajar durante 6 años en África, en un colegio americano internacional en la ciudad de Lagos, y a mí me tocó la obligación y el desafío de enseñar la historia del Medio Oriente. La historia del Medio Oriente incluye el conflicto árabe-israelí. Y en mi aula, que tenía 23 alumnos, yo tenía judíos israelíes, musulmanes, árabes, nigerianos musulmanes, nigerianos cristianos. Era un público muy mezclado y era un desafío enorme tener que hablar de este conflicto árabe-israelí. Y en esa clase yo tenía un alumno que se llama Dror Bahat. Dror Bahat estaba cerca de la zona de la Franja de Gaza en un concierto. Y ahí les muestro la foto de mi querido Dror asesinado por las balas terroristas. Y la tristeza que me embargó no fue su muerte, sino que murió sin Jesús. 204 judíos de diferentes nacionalidades siguen secuestrados hasta hoy. 204. El menor de los secuestrados tiene 4 meses de edad. La mayor, 87 años. 10,800 palestinos a la fecha murieron desde que Israel inició su defensa militar y desde hace 5 días que entraron por tierra a la Franja de Gaza a eliminar los túneles de contrabando de armas, de terrorismo, y a eliminar a los terroristas que cobardemente se esconden en hospitales, en escuelas y en casas de civiles para que primero le maten a los civiles para matarlos a ellos. Porque así son. Y yo les voy a dar un titular para que vean cuán diabólico es lo que ha ocurrido en Israel de parte de Hamás. Este es un titular del diario El Heraldo. Y por si no pueden ver, les leo rápidamente. Dice: la búsqueda
casa por casa, de cadáveres en el kibutz de Kfar Aza, en la frontera con Gaza, destapó este martes el horror y la crudeza de los ataques perpetrados el pasado sábado por la milicia palestina Hamas. El ejército israelí encontró 40 bebés asesinados, algunos incluso decapitados en sus cunas. Junto a sus cuerpos también yacían inertes los padres, entre viviendas quemadas, muebles desperdigados y coches carbonizados. Fuentes oficiales han precisado asimismo que otros 15 menores han desaparecido y se teme que hayan corrido la misma suerte. Ves a los bebés, muchos decapitados, a las madres, a los padres en sus dormitorios, en salas donde trataron de ponerse a resguardo y cómo los terroristas los mataron. Esto no es una guerra, no es un campo de batalla, es una masacre. Eso es lo que ocurrió en Israel. Y amados, todo esto que estamos viviendo en realidad está profetizado en la palabra de Dios. Yo les voy a dar un pasaje para que vean cómo Dios en su palabra preanuncia absolutamente todo. Y quiero que piensen en el kibutz del que les hablé, para que vean cuánto sentido tiene Ezequiel 38, del 10 al 12. Dice, así ha dicho Jehová el Señor, en aquel día subirán palabras en su corazón y concebirás mal pensamiento y dirás, subiré contra una tierra donde habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas, para arrebatar despojos y para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas y sobre el pueblo recogido de entre las naciones, que se hace de ganado y posesiones, que mora en la parte central de la tierra. Esto ocurrió hace 4 semanas en diferentes kibbutz en Israel. Se cumplió Ezequiel 38 del 10 al 12. Yo les resumo así. Se están cumpliendo todas las profecías bíblicas para que llegue lo que la palabra dice, el fin de los tiempos. Y lastimosamente no tengo tanto tiempo como para mostrarles en detalle, pero lo que les quiero dar son 3 profecías claves que nos muestran que estamos a la puerta de la segunda venida de Cristo. El primero, el retorno de los judíos y el restablecimiento de Israel como nación. Les doy 30 segundos de una mini clase de historia. En el año 70 después de Cristo hubo una sublevación de los celotes judíos que quisieron derrocar al Imperio Romano, porque el Imperio Romano, acuérdense que eran los que gobernaban en tiempo de Jesús, era un imperio poderosísimo y subyugaban muchísimo a los judíos. Y durante el tiempo del emperador Tito se levanta un grupo de judíos, quiere destronar al emperador, le salió mal obviamente, entonces el emperador Tito mandó primeramente a destruir toda Jerusalén y por sobre todo el templo, y se cumplió la profecía de Jesús cuando miró el templo de Herodes y dijo, aquí no quedará piedra sobre piedra. Todo ese templo fue completamente destruido y ocurre lo que llamamos la diáspora judía. ¿Qué es la diáspora judía? Es cuando todo el pueblo judío que ya no tiene nación, deja de ser nación, que se estableció en tiempo del rey David, ellos van por el mundo entero. Se esparcen por Rusia, Europa del Este, hacia el mundo occidente, y durante casi 2000 años estuvieron dispersos. Pero miren lo que dice en Jeremías 31:1. Dice, en aquel tiempo, digan conmigo, aquel tiempo, dice Jehová, yo seré por Dios a todas las familias de Israel y ellas me serán a mí por pueblo. Versículo 8, dice, he aquí, yo los haré volver de la tierra del norte y los reuniré de los últimos confines de la tierra, y entre ellos a ciegos y cojos, a la mujer que está encinta y a la que dio a luz juntamente. En gran compañía volverán acá, vendrán con llanto, los guiaré con plegarias y los haré andar junto a arroyos de aguas por camino derecho, en el cual no tropezarán, porque yo soy a Israel por padre y Efraín es mi primogénito. Oíd la palabra de Jehová, oh naciones, y hacedlo saber en las islas que están lejos, y decid, el que esparció a Israel lo reúne y lo guarda como a un pastor a su rebaño, porque Jehová ha rescatado a Jacob, lo redimió de mano del que es más fuerte que él. Ha vuelto Israel a su tierra, son de vuelta nación. Eso ocurrió en el año 1948 y les tiro este precioso dato.
El día oficial de la independencia del Estado moderno de Israel es el 14 de mayo. Nuestro día de independencia es el 14 de mayo. Mucha gente cree que es el 15. El 14 de mayo fue cuando Pedro Juan Caballero llevó la carta de intimación a Velasco y ese momento se gritó el grito de independencia. Así que coincidimos con la independencia de Israel. Gloria a Dios. Qué lindo dato, ¿verdad? Qué lindo dato. Esa es la primera profecía ya cumplida. La segunda profecía clave son los acuerdos de paz entre Israel y el mundo árabe musulmán. Se tienen que ir dando. Juan escribía, hace 2000 años, escribía Juan, el espíritu del anticristo ya está entre nosotros. ¿Cuál es el espíritu del anticristo? Por naturaleza opera por engaño. Engaña a personas, pero también engaña a naciones. Y este engaño es a naciones porque está vendiendo una falsa paz. Y hay una falsa paz que se viene, que les voy a hablar enseguida de eso. Pero ya hubieron tratados de paz, todos falsos, todos endebles, todos débiles, todos temporales, que ya se vinieron dando. Les leo porque tengo que fundamentar primero la palabra. Primera de Tesalonicenses 5, vamos a leer del 1 al 3. Dice el apóstol Pablo: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente, decí conmigo, sé perfectamente. Así vamos a salir de acá, amén. Que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan, ¿cuáles son las dos palabras ahí? Paz y seguridad. Entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Esta onda anticristo y humana de paz entre Israel y sus enemigos ya se vino cumpliendo particularmente desde el año 1979. En 1979 se firma entre Israel y Egipto, imagínense, un país enemigo de Israel. Quiero mostrarles la foto. Miren, esta es la foto del presidente Jimmy Carter, presidente de los Estados Unidos en aquel tiempo. El que está a mi derecha era el presidente de Egipto, Anwar Sadat, y aquí está el primer ministro Begin de Israel. Este acuerdo también firmado en Estados Unidos, propulsado por el presidente Carter, que entre paréntesis es creyente. Y este es el primer acuerdo moderno de paz, ya se dio hace 44 años, Y en 1993, como ya les conté, este acuerdo con Palestina es un segundo feroz acuerdo de paz. Pero pocos saben que en tiempos del presidente Donald Trump, que gobernó de 2016 al 2020, hubieron otros dos acuerdos de paz firmados entre Israel y archienemigos, con los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein, que son países chicos pero son muy influyentes. También ya firmaron su acuerdo de paz con Israel. Y hace un mes y medio, el primer ministro israelí, un hombre conservador, ortodoxo, súper mega judío, creyente en el Torá, se paró delante de toda la Asamblea General de las Naciones Unidas y dijo: dentro de poco se va a sellar el acuerdo de paz entre Israel y Arabia Saudita. Imagínense, para que ustedes entiendan cuán fuerte es esto. Arabia Saudita es donde está la Meca, donde se van los musulmanes a hacer lo que ellos llaman su Hajj, su peregrinaje, y dan vueltas y vueltas alrededor en la Meca. Eso se hace en Arabia Saudita. Y este país está a punto de firmar un acuerdo de paz con Israel. Por supuesto, nosotros, los hijos de Dios, sabemos que es una falsa paz temporal y diabólica. Así es. Entonces, esto es inaudito. Se viene, gente, esto se viene. Lo tercero que tiene que ocurrir a nivel profético es que se va a abrir las puertas al juicio real de Dios cuando se dé esto, la reconstrucción del templo de Israel. La reconstrucción del templo. Ese templo hoy está destruido y acá tengo la foto. Esto que ven ustedes, esa doma dorada, es el segundo lugar más sagrado del mundo musulmán. Y el problema es que está en un lugar donde estaba antes el templo original judío.
Y los judíos se niegan a reconstruir su templo porque saben o creen que tienen que derribar este templo para poder construir el suyo. Pero hace poco hemos aprendido de arqueólogos judíos, atiendan esto, arqueólogos judíos dijeron que la verdadera ubicación del lugar santísimo del templo de Salomón en realidad está a 66 metros de este templo. Y lo más probable es que cuando el anticristo, porque este acuerdo de paz sí va a ser forjada y fomentada por el anticristo que va a aparecer en escena pronto, ese anticristo va a hacer que el pueblo de Israel reconstruya su templo plenamente, atrio de reunión, lugar santo y lugar santísimo, porque hace miles de años los israelíes no pueden siquiera celebrar a plenitud del día de la expiación, porque no puede entrar un sumo sacerdote al lugar santísimo para expiar el pecado del pueblo. Ellos celebran Yom Kippur, pero sin la ceremonia, están desesperados por volver a tener un templo. Pero ahora se va a ver el sincretismo total, la unión de las religiones principales. Todo el mundo árabe sigue tal cual, pero se le planta al lado el mundo judío en una falsa armonía religiosa que va a llevar a la hecatombe a este mundo. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque estamos viendo, los apóstoles fueron muy sabios. Ellos le preguntaron a Jesús. En Mateo 24:3 dice, Jesús estaba sentado en el monte de los olivos. Dice que los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Esta pregunta es la que vos y yo tenemos que estar haciéndole siempre al Señor. ¿Cuáles son las señales de tu venida, Señor? Dice que la iglesia ama la idea del regreso del Señor. Termina Apocalipsis diciendo, sí, Señor, ven, Jesús. Yo conozco una cantidad de solteras que me dicen, no, que no venga, primero me quiero casar. ¿Cómo? Si vamos a tener las mejores bodas en el cielo. No, pero mi novio justo me regaló ayer para mi merienda. No, es mucho más fuerte. No podemos caer presos del engaño y de la confusión del diablo. En el versículo 4 en adelante dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, decid conmigo que nadie nos engañe. Dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, menos a la iglesia de Cristo en el nombre de Jesús. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Díganme si todo esto ya no se ha cumplido en nuestro tiempo. ¿Hay guerras? Hay guerras. ¿Rumores de guerras? Absolutamente. ¿Pestes? ¿Hambres? ¿Pestilencia de todo tipo? ¿Terremotos? Sí. Entonces, dice la palabra de Dios en Mateo 24, 33 al 34, dice, así también vosotros, cuando nos está hablando a nosotros Jesús, nos está hablando a nosotros, cuando veáis estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas, y no pasará esta generación, no pasará nuestra generación hasta que todo esto acontezca. Decirle al que tenés al lado, está cerca, va a acontecer. Está cerca, va a acontecer. Dice en Mateo 24, 37, mas como en los días de Noé, así será la venida del hombre. Como en los días de Noé. Me dejó pensando. Para entender nuestros tiempos, Jesús nos dice que tenemos que mirar a los días de Noé. Porque Jesús mismo dijo, como en los días de Noé. Para entender mi tiempo, tengo que ir atrás en el tiempo. Y tengo que ver cuáles son las características del tiempo de Noé, que son las señales claras de que todo esto está a punto de acabarse. Vamos a hacer exactamente eso. Vamos a Génesis capítulo 6 y vamos a leer del 9 en adelante. Estos son los días de Noé. Atiendan esto. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Decí conmigo, camino con Dios. Dice la palabra, y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios. ¿Está o no está corrompida nuestra tierra hoy? Absolutamente. Y estaba la tierra llena de violencia. Esa es la primera característica
de los días de Noé, que también reflejan nuestros días hoy, la tierra llena de violencia. Hoy vemos homicidios, violaciones, abuso de todo tipo, aborto, matanza de niños inocentes, chiquilines que son enviados a guerras de terrorismo, tortura, trata de personas, secuestros violentos, asesinatos por championes o por celulares. Hay violencia por donde se mire. Ahora, acá yo creo que se van a caer de espalda con un detalle que encontré en Génesis capítulo 6 versículo 11, donde dice que la tierra estaba llena de violencia. Atiendan lo que significa la palabra violencia del hebreo original. No sale bien porque esta es la foto de mi diccionario bíblico que está en inglés. Pero si podemos pasar a la próxima. La palabra para violencia es la palabra jamás. Jamás. El grupo terrorista que acaba de asesinar a judíos en su propia tierra es la palabra en hebreo para violencia. Es un espíritu demoníaco, satánico, el que se levanta contra Israel para destruirla. Es un espíritu de violencia. Y coincidencia que se llama así este grupo. Pero es un espíritu que se está moviendo contra Israel. Y les cuento algo, ese mismo espíritu se mueve y se va a mover mucho más fuerte contra la iglesia de Cristo. Hay perseguidos por todos los rincones del mundo, por predicar el evangelio. Con mi esposa vivimos en Nigeria, en donde hay regiones en Nigeria que tienen que contrabandear Biblias, donde no se puede enunciar la palabra Jesús porque es una región que pertenece a los musulmanes. El grupo terrorista Boko Haram entró a pueblos y liquidó pueblos enteros que alababan el nombre del Señor. No se puede ni mencionar el nombre de Cristo. Alabemos y demos gloria al Señor y aprovechemos esta ventana de tiempo que tenemos, que vivimos en un país donde podemos predicar libremente el evangelio. Y hagámoslo, prediquemos a toda criatura. Y ahí no termina esto. Miren la revelación de la palabra. El abuelo de Noé fue el hombre más viejo de toda la Biblia. ¿Quién es el hombre más viejo de la Biblia? Matusalén. ¿Cómo saben, Algunas mujeres, sus carteras son más viejas que Matusalén. Pero son re útiles. Tienen de todo. Pero Matusalén es el hombre más anciano. Ahora, ¿qué significa el nombre Matusalén? Así como Sara significa princesa, Abraham, padre de naciones, todo nombre tiene su significado. Atiendan el significado del nombre Matusalén. Cuando muera, viene el juicio. Este es el abuelo de Noé. El bisabuelo de Noé fue Enoc. ¿Se acuerdan de Enoc que no murió? Dice la palabra que caminó con Dios. ¿Sí? Y Enoc era un profeta. No tenemos tiempo, pero Judas, versículo 14, habla de Enoc como un profeta. Y Enoc es el que como profeta le da el nombre a su hijo y le llama Matusalén. Enoc proféticamente dice, este muchacho cuando muera se viene el juicio. Un profeta lo dijo. Entonces, Matusalén tiene un hijo que es el papá de Noé. El hijo de Matusalén se llamó Lamec. Y obviamente Lamec le tuvo a Noé. Entonces, esta es la genealogía. Les quiero mostrar esto en función de este juicio de Dios, el diluvio que se desató en aquel tiempo. Quiero que me sigan acá atentamente. Génesis 5:25. Atiendan esto. Dice, vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. 5:28. Dice, vivió Lamec 182 años y engendró un hijo y le llamó su nombre Noé. Génesis 7:6. ¿Era Noé de cuántos años? 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Vamos a hacer matemática simple acá. ¿Cuántos aman la matemática? Les reprendo en el nombre de Jesús. Matusalén tiene 187 años cuando nace su hijo Lamec. Lamec tiene 182 cuando nace su hijo Noé. Noé tiene 600 cuando viene el diluvio. Ahí está, 187 más 182 más 600 dan ¿cuánto? Porque tener el copiatini nomás.
969 años. Ahora, miren Génesis 5:27. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. Y regreso a Génesis 7:6. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Cuando muera, viene el juicio. Así de sencillo es. ¿Se dan cuenta cómo Dios es tan preciso y tan perfecto con la palabra y sus tiempos? Él no retarda su promesa como algunos lo tienen por demora. Él cumple todo lo que dijo, todo lo hizo, lo hace y lo hará. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Él selló proféticamente sí o sí se cumple. Y Matusalén no fue el hombre más viejo de la historia porque a Dios se le ocurrió nomás de onda hacerle viejito. Bueno, necesitamos un viejo, que sea Matusalén. Dios no opera de esa forma. No, fue para mostrarle a la humanidad, para mostrarte a vos, a mí, que estamos en los tiempos de Noé, que si hay algo que le caracteriza a Dios es la paciencia. Le hizo viejísimo a Matusalén, esperando que se arrepienta toda esa generación que estaba llena de violencia y llena de maldad. Y dice la palabra que hoy el Padre está esperando la manifestación de los hijos de Dios. La manifestación de aquellos que tenemos la revelación de Cristo para predicar la palabra. Pero tiene que arrepentirse la iglesia para convertirse en verdaderos embajadores de Cristo. Porque el tiempo es corto. Algunos dicen, no, ustedes son tonos exagerados. Ese tema Maranata, dicen, el tema, que es lo que, un rechazo, un desprecio. Al mencionar la palabra Maranata, Maranata significa Cristo viene, Cristo vuelve. Pero algunos no, siga el baile, siga. Hoy comamos y bebamos, que mañana moriremos. Y son los días de Noé. Porque dice Mateo 24, del 38 en adelante, dice, no entendieron. Hay gente que no entiende hasta que vino el diluvio. Y dice, se los llevó a todos. Versículo 39. Se los llevó a todos. En Matusalén yo veo manifestado que los tiempos de Dios son perfectos. Y que Dios cumple todo lo que profetiza. Pedro, el apóstol Pedro lo vio perfectamente bien. Pedro, en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice, el Señor no retarda su promesa, como algunos lo tienen por tardanza, sino que es, ¿con cuántos Dios es paciente? No queriendo que ninguno perezca. Ese tiene que ser el corazón de un hijo de Dios. Que ninguno perezca, ni amigos, ni enemigos, ni conocidos, ni desconocidos, ni paraguayos, ni argentinos, ni bolivianos, ni palestinos, ni árabes, ni judíos. Nadie, que ninguno perezca. Ese es el deseo profundo del corazón de Dios. Entonces Él estira lo máximo posible el tiempo de su gracia. Porque hoy puede volver Cristo si quiere. Es un tiempo de gracia, tiempo matusalénicos, pero el juicio se viene. Y de eso va a hablar muy bien el pastor Joel, que me sigue a mí. Pero se viene el juicio, menos para los que estemos en Cristo Jesús. ¿Cuántos están en Cristo Jesús? Gloria sea al Señor. Pero gente, tenemos que llenar el arca. Hay que llenar el arca. Decí conmigo, tengo que llenar el arca. Tenemos que llenar esa arca, es urgente. Nuestro testimonio de vida tiene que reflejar el amor de Jesús. Dice la palabra, ya no anden como el viejo hombre que está contaminado, que está viciado conforme a antigua naturaleza, antiguas prácticas. Dice la palabra, anden como hijos de luz, Y tenemos que ser entendidos los tiempos. Eso es clarísimo. En Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 32. Dice la palabra, de los hijos de Isaacar, 200 principales. Decí conmigo, soy un principal. ¿Sabes por qué sos un principal? Porque hoy te convertís en un entendido de los tiempos. Vos sabés dónde estás pisando, para qué estás pisando, para qué existís, para qué el Señor te da oxígeno, para qué el Señor te da intelectualidad, para qué el Señor te da revelación, para predicar a toda criatura a tiempo y fuera de tiempo. Siempre. Gloria a Dios. Tenemos que ser así.
No podemos andar día a día diciendo, ay, tengo que pagar mi ande, necesito mi paquetivo, vamos a ver 10 horas de Netflix. No podemos andar de pavoterapia en pavoterapia porque el tiempo es corto, muy corto. Y el mundo está ardiendo, el infierno está maquinando y el anticristo está llegando. En 1 Timoteo 4:1 dice, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Saben quiénes apostatan de la fe? Hijos de Dios, creyentes. No son mundanos los que apostatan de la fe, porque para apostatar de la fe tenés que primero tener fe. Y hay gente cuya fe está en su líder, cuya fe está en su pastor, cuya fe está en su ingreso, cuya fe está en andar saber qué. Pero el autor y consumador de nuestra fe es Jesucristo. Él es la roca de los siglos. Yo no me creo firme como para no caer. Yo sé que con Él, si resbalo y caigo, Él me levanta en su gracia y su misericordia. Él es bueno, Él es misericordioso, Él es paciente. Pero tengo que entender que los días son malos y no son fáciles. Estoy convencido que esta época en la cual nosotros estamos viviendo, nos tocó el desafío de ir contra lo que yo considero son 3 espíritus horrorosos, satánicos, destructivos. 1, como los días de Noé, esto ya les mencioné, caracterizado por la violencia, que cada vez va más en aumento. 2, son días de Babel, porque reina la confusión. Están todos enreverados, todos confundidos, todos perdidos. A lo malo llaman y a lo bueno llaman. Y ahí tenés como aquellos que en la antigüedad construyeron la torre de Babel. Hoy el mundo está plagado, minado de torres de Babeles por todos lados, porque el diablo busca oscurecer el conocimiento y el entendimiento de la gente. Por eso que la palabra de Dios dice, nosotros somos de los que luchamos. Dice, rebatiendo todo argumento y toda altivez que se levantan contra el conocimiento de Cristo Jesús. La altivez está aquí en la mente y en el corazón, y tenemos que luchar cada día para que en nuestro corazón y en nuestra mente no se levante una torre de Babel de confusión, porque la palabra es precisa y es clara y no hay confusión. El tercer espíritu horroroso por el cual atravesamos, y es un desafío siempre, estos son días de Sodoma y de Gomorra. Reina la violencia como los días de Noé, reina la confusión como los días de Babel, pero reina también la inmoralidad como los días de Sodoma y Gomorra. La agenda LGTBIQRXZY, tu abuela la valleta, no sé cuántos términos ya tienen, pero es cosa seria. Estamos hablando de darle el derecho a niños a mutilar su cuerpo y a ingerir químicos que lo destrozan. Esa ideología de género satánica. Adolescentes traficados por sexo, prostitución infantil, pasiones desordenadas, pedofilia, herea. A vos y a mí, mi amado hermano, la vez pasada alguien dijo algo que me animó mucho. Me dijo, el Espíritu Santo nos eligió a nosotros vivir en este tiempo porque el Espíritu Santo nos envistió de su poder para resistir el día malo en este tiempo y ser de los que cambian la generación para este tiempo, para la gloria de Dios. No estamos aquí de balde, estamos aquí porque entendemos que son como los días de Noé. Porque Mateo 24:12 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Que en estos días de Noé, que en estos días de Babel, en estos días de Lot, nunca se apague la llama del amor de Dios. Que en la iglesia uno pueda encontrar un arca y que Dios pueda encontrar un lugar de reposo. Tenemos que volver a construir el arca, primeramente en nuestras familias, en nuestros matrimonios, con nuestros hijos, con propios, con extraños, en nosotros mismos. No ser de doble ánimo, como dice Santiago, porque el cielo y la tierra pueden removerse, puede haber guerras y rumores de guerra, pero nuestra clave está en lo que dice primera de Juan 2:17, dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Decí conmigo, voy a permanecer para siempre, porque haré la voluntad de Dios. La verdadera guerra espiritual para vos y para mí
es ser entendido de los tiempos, conocer que estos son tiempos proféticos, no son tiempos cualquiera, y tenemos que dejar las macanadas de lado, los tiempos en donde invertimos energía barata para cosas que no tienen sentido, y entender que son tiempos peligrosos, pero perseverar hasta el fin, porque el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Y mi oración para tu vida, para mi vida, para nuestras iglesias, es que donde estemos seamos un instrumento en las manos de Dios para llenar la canasta celestial de almas. ¿Cuántos dicen amén? Gloria sea al Señor, aleluya. Dale un aplauso a Cristo, porque Él es digno. Ahora le quiero pedir al pastor Joel que pase. Mientras pasa él, quiero que te pongas de pie. Quiero que la pastora siempre nos hace hacer este ejercicio. Quiero que hagas 2 o 3 veces así. Levanta bien alto los brazos. Muy bien. Ahora, por las dudas, sacudile al que tenés al lado. No con violencia, por favor. La tierra ya está llena de violencia. Con amor, con cariño. Una sacudida linda. Y decirle: te bendigo. Gloria a Dios. Bueno, aproveche y saluda a su hermano.